escenas de trabajo son maravillosas. Por ejemplo, se pueden reconstruir las herramientas de los siglos XII a partir de las escenas de trabajo. Están tan bien grabadas en la parte escultórica que yo he leído un libro donde dice, bueno, cómo era un trillo, cómo era un mayal, y entonces se van buscando. Se ha hecho más, a partir de las escenas de fiesta se han reconstruido instrumentos musicales que se habían perdido. O sea, ha llegado allí gente muy hábil y ha construido este instrumento musical que hoy se habían perdido. Por lo tanto, podemos decir, allí aparece la totalidad de la vida humana. Eso es lo que nos enseña, porque el mundo actual es un mundo fragmentado. Hoy no existen seres humanos integrales. Cuando se dice, por ejemplo, que Leonardo da Vinci al Renacimiento representan el ser humano total, yo me río, porque eso era lo normal en todas las iglesias románicas, ¿no? Pero claro, el mundo medieval es un mundo oscuro, es un mundo presentado siempre de forma negativa, de forma... Bueno, hace poco, por ejemplo, en Aragón, en un sitio se encontró una escultura de un efebo. No voy a explicar lo que es un efebo, pero es un efebo claramente, ¿no? Entonces, bueno, en algunos monasterios de la península ibérica, ahora ya se reconoce, cuando yo lo dije en mi libro hace año y medio, alguna gente se echó la mano a la cabeza, se han encontrado contratos matrimoniales con la particularidad que estaban realizados entre dos varones. O sea, hay un estudio muy erudito de un francés que yo cito en mi libro que explica que no hubo represión de la homosexualidad, ni masculina ni femenina, ni ninguna represión de la sexualidad hasta bien avanzado el siglo XIII. Eso es así. Entonces, claro, estas cuestiones, si no se entienden, no se comprende lo que se está viendo. Si se interpreta el arte románico con una idea del cristianismo salida del Concilio de Trento, que se realizó en la segunda mitad del siglo XVI, pues no se entiende nada, pero antes no era así. El Concilio de Trento crea el cristianismo como lo hemos conocido. Un cristianismo que en realidad no es cristianismo. Entonces decía que yo he estudiado un poco el románico catalán, todavía no he llegado a una interpretación que me permita hablar con él con una cierta desenvoltura. Me limito a citar los monumentos y espero que quizá alguien vaya a ellos, ¿no? Decía antes que el románico refleja la consolidación de la sociedad. Una sociedad que se crea en la Alta Edad Media, que ya no es el caos. Hay que ver lo que el mundo romano acabó siendo, o lo que fue aquí la sociedad visigoda, que tanta importancia tuvo en Cataluña. La sociedad visigoda era un horror, era una cosa horrible. Era algo que cuando lees en detalle lo que aquello era, bueno, pues uno se te rasga las vestiduras. Pero hay que ver también lo que era el mundo islámico. El mundo islámico no era nada más que una continuación del mundo visigodo, nada más. Quien diga otra cosa, falsea. El mundo islámico, el Islam llegó aquí en una operación de policía destinada a salvar el poder de las oligarquías visigodas. Son las oligarquías visigodas las que traen al mundo islámico. El mundo islámico no es nada más que una fuerza invasora que viene a meter en cintura a las clases populares que estaban insurgiéndose. ¿Quién sobre todo? Básicamente los esclavos. El mundo visigodo a partir del año 660-670 sufre un levantamiento generalizado de los esclavos y de la gente que estaba en una condición de semi-esclavitud. Luego todo esto se ha falseado de muchas maneras, bueno, el debate, la lucha, el conflicto que hay en la historia altomedieval es tremendo. Ahí sí que saltan chispas y bofetadas. Los que no estamos de acuerdo con la visión ortodoxa tenemos diferencias fundamentales, diferencias abismales. Mi versión, solo mi versión naturalmente, yo creo que la interpretación ortodoxa de la Alta Edad Media es errónea, tendenciosa y malévola en el 98%.